Hola amigos, vamos a ver cómo podemos calcular intensidades y tensiones en un circuito en serie. Mirar, no se trata de aprender fórmulas que pueden parecer absurdas de memoria de forma mecánica, simplemente hay que utilizar un poco el sentido común. A veces es difícil razonar lo que pasa con la electricidad, porque la electricidad no la vemos, entonces nos puede parecer un mundo misterioso, nos puede parecer fenómenos extraños, pero mirar, podemos comparar la electricidad con alguna cuestión de nuestra vida común que sea conocida y establecer una comparación. En un circuito en serie, la intensidad va a ser común en todo el circuito. La intensidad que salga de la pila, la intensidad total de ese circuito, va a ser la misma que vaya pasando por todas las resistencias de ese circuito. Luego veremos que la intensidad total va a ser igual a la I1, a la I2, a la I3, a la I4, en caso de tener 4 resistencias. Si tuviésemos otro número de resistencias, mayor por ejemplo, pues sería igual que I5, igual que I6. Sin embargo, los voltios se van a repartir los voltios de la pila entre las diferentes resistencias que haya. Bueno, dicho así, dirán, bueno, pues lo tenemos que aprender, o a ver, que me pongan la fórmula. No os preocupéis, esto tiene un sentido y se puede razonar perfectamente. Mirad, imaginar que ya hemos puesto ejemplos similares, que comparamos el conductor por el que viene la corriente eléctrica con una carretera. Y los electrones, que no los podemos ver, que es algo muy pequeño, vamos a compararlo con algo que pueda circular por la carretera. Las resistencias las podemos comparar, por ejemplo, con pueblos. Imaginaros, por ejemplo, que viene la Vuelta Ciclista a España. Llega la Vuelta Ciclista a España, una prueba ciclista. Y tengo varios pueblos, uno detrás de otro en la carretera. En el caso de la electricidad, pues tengo varias resistencias conectadas una detrás de otra. Pues la intensidad total, ¿con qué la podríamos comparar? Por ejemplo, pues con el total de corredores del pelotón. Imaginaros que llega la Vuelta Ciclista a España a una provincia. Entra a una provincia, a una comunidad autónoma y va a ir pasando por varios pueblos. Imaginaros que entra en Cantabria y va a pasar primero por Unquera, luego por San Vicente la Barquera, luego por Comillas, luego por Ruilova, por ejemplo. Va a atravesar varias localidades. Bueno, pues mirad, ahí tenemos el total del pelotón. Total del pelotón, imaginaros que son 100 corredores. No se va a escapar ninguno, no se va a caer ninguno, no se va a retirar ninguno, ninguno va a parar en el bar a tomar algo y se va a quedar descolgado. Ahí va el total de corredores del pelotón. Tenemos un espectador en el primer pueblo. Bien, hola, hola, está saludando a los corredores, qué emoción, pasa la vuelta. ¿Cuántos corredores creéis que verá pasar? Pues verá pasar a la totalidad del pelotón. En el pueblo número 1, ¿cuántos corredores pasan? El total del pelotón. Si el total de corredores del pelotón es 100, en el pueblo número 1, imaginaros que llega a Cantabria y es Unquera, pues ven pasar 100 corredores. Continúa el avance del pelotón. Tenemos ahí otro espectador que se asoma, una niña, una espectadora, llega y ¡oh, qué emoción, qué emoción! Imagínense que está viéndole San Vicente la Barquera. Dice, ¡oh, hola los corredores! A ver si tiran algo, una gorra de propaganda o algo. Pues ¿qué dirá? Que ha visto el total del pelotón. Pasa muy deprisa, no le va a dar tiempo a contarlos. Pero si fuese muy hábil y contase los corredores, pues vería que ahí está el total de corredores del pelotón. Si vienen 100 corredores, pues ella ve pasar a 100. Lo mismo que en el pueblo anterior. Vemos que en el pueblo número 1 han pasado por ahí 100 corredores y en el pueblo número 2 han pasado también el total de corredores que vienen. Los 100 si vienen 100 en el pelotón. En un tercer pueblo, imaginaros que llegan a Comillas, hay un espectador aquí, los ve pasar, los saluda, disfruta mucho del paso del pelotón de la Vuelta Ciclista y ve también la totalidad de corredores del pelotón. No se escapó ninguno, no se ha caído ninguno, ninguno se ha retirado. Pues ve los mismos, el total.
Y si estuviese otro espectador en Ruelova, por ejemplo, viéndolos pasar, en otro cuarto pueblo, pues vería exactamente lo mismo, el total de corredores del pelotón. No se ha quedado ninguno, no se ha retirado ninguno, ninguno ha pinchado, ninguno ha parado a tomar algo en el bar. Luego ve el total. Si pasan 100 corredores, verá 100 corredores. Luego mirar que no es difícil de entender que yo tengo un total, por ejemplo, el total de corredores del pelotón, y va atravesando una línea en serie. Pues en el primer punto pasa el total, en el segundo punto pasa el total, en el tercer punto pasa el total y en el cuarto pasa el total. Luego los corredores que han visto en el pueblo número 1 resulta que son iguales los mismos que los que han visto en el pueblo número 2, son iguales que los que han visto en el pueblo número 3, son iguales de los que han visto en el pueblo número 4 y resulta que es igual al total de corredores que venían en el pelotón. A nadie se le ocurriría decir que el total de corredores que venían en el pelotón era 400, porque han visto 100 en el primer pueblo, 100 en el segundo, 100 en el tercero y 100 en el cuarto. Han sido los mismos que han pasado por los 4 pueblos. Luego vemos en este caso que el total de corredores es igual a los que pasan por el primer pueblo, por el segundo, por el tercero y por el cuarto. Eso mismo pasa con la electricidad. Yo no tengo corredores pedaleando, yo tengo unos electrones que se están desplazando. Voy a tener una intensidad total que sale de la pila y resulta que va a ser idéntica a la que pasa por la resistencia 1, va a ser la misma que la que pasa por la resistencia 2, que la que pasa por la resistencia 3 y que la que pasa por la resistencia 4. Es un caso idéntico. Yo tendré unos electrones en vez de unos corredores y el total de intensidad que sale de la pila pues va a ser la misma. Y si yo tengo un aparato, un amperímetro, que es el aparato que nos permite medir la intensidad de corriente en un circuito eléctrico, aquí veis que en el interior viene MA, M es de miliamperímetros. Imaginaros que es una intensidad muy pequeña, 1000 veces más pequeña que del orden de 1000 veces más pequeña que un amperio, entonces utilizaríamos pues este tipo de aparato, ¿no? Pero lo que medimos es intensidad, amperios o miliamperios, que es un submúltiplo. Bueno, pues mirar, yo mediría a ver cuántos están saliendo de aquí. Yo contaría cuántos corredores han salido en la salida. Bueno, pues una cantidad determinada. En la primera resistencia, lo mismo que pasaba con el primer pueblo, pues si yo conecto ahí un amperímetro y mido la intensidad que pasa, digo, oh, pues es la misma que antes. Es la misma, es igual. Lógicamente los electrones se van desplazando por esas resistencias en serie y si mido en la segunda resistencia la intensidad que está pasando, pues oh sorpresa, la misma que ha pasado en la primera y la misma que es el total. Estos serían como los corredores del pelotón, como el total del pelotón, pasando después por el pueblo número 1, pasando después por el pueblo número 2. Lo mismo ocurriría con la resistencia número 3, mediría y me marcaría el mismo valor porque pasan los mismos electrones, y en la cuarta resistencia pues ocurriría lo mismo. Luego, yo creo que con estos ejemplos y con esta exposición nos puede quedar bien claro que en un circuito en serie en realidad solo hay una intensidad. Solo voy a hacer una cuenta y me va a salir un número de intensidad, que es la intensidad total, porque la que pasa por la resistencia 1, llamémoslo I1, es exactamente igual, la misma, idéntica que la intensidad total. Luego yo no tengo que hacer muchísimas cuentas, yo simplemente tengo que calcular la intensidad total en un circuito en serie y una vez que sé la intensidad total, sé la I1, la I2, la I3, la I4, etcétera, si hubiese más. Porque va a ser la misma, va a ser igual, ¿de acuerdo? Luego vemos que no se trata de aprender una fórmula, cuando esto es igual a otro, lo multiplico, no. Eso podemos razonar y pensar lo que pasa en el circuito y llegar a unas conclusiones lógicas y coherentes. Ahora bien, con los voltios pasa otra cosa. Los voltios que pone la pila en juego se van a repartir entre las diversas resistencias. Esto podría equivaler a un tesoro, los piratas que tienen un tesoro, un botín, y se lo van a repartir entre varios. No necesariamente a todos les tiene que tocar la misma parte. Hay categorías, como en todas las cosas. El capitán se va a llevar una parte mayor que la que se va a llevar el grumete.
En el mundo de la electricidad, cuanto más grande es el valor de la resistencia R, con más voltios se queda, ¿vale? Digamos, más categoría tendría esa resistencia, con más voltios se queda. Entonces, estos piratas, si se repartiesen el tesoro, que tienen, después de haber asaltado muchos barcos, y haber hecho alguna que otra fechoría, pues mirar, lógicamente el capitán tiene una parte importante, hay otro pirata ahí veterano también y cualificado, pues tiene otra parte, aunque sea menor importante, y luego este pirata que es más joven, lleva menos tiempo ahí en la empresa pirata, en el barco embarcado, pues le tocará menos. Y este chiquitín, pues todavía menos, le darán una propinilla por colaborar en el barco y tal, pero bueno, pues por tener un detalle con él. Entonces, mira, el capitán dice, che, que soy el capitán, cuidado, aquí en partes iguales de eso nada. Yo soy el capitán y esto es una categoría, yo me llevo la mayor parte. Luego este pirata que está cualificado también, pirata ya veterano, dice, che, yo llevo aquí, yo tengo que cobrar aquí un plus de antigüedad, que yo llevo ya y soy aquí el amo y sé de qué va esto. A ver, a mí una parte importante también. Y este que es más jovenzuelo, pues también se llevará unas monedas que está bien, le darán para ir, venir, tal, pues bueno, bien, pero no tanto como los otros. Y este pequeñín, pues dirá, oye, a mí me han dado unas monedas y tal para mis gastillos. Pues con el reparto de los voltios en un circuito en serie pasa lo mismo. No todas las resistencias se llevan el mismo número de voltios. No sería dividir la tensión de la pila entre 4, no. Porque unas resistencias se quedarán con más voltios que otras. ¿Cómo lo sabremos? Pues veremos más adelante. Hay una formulilla que me dice que la V, los voltios, es R por I, resistencia por intensidad, y aplicando esa formulilla calcularé los voltios con los que se va a quedar cada resistencia. Esa sería la manera de hacerlo. Pero una cosa que sí se va a cumplir seguro es que si sumamos en el mundo pirata las monedas que se ha quedado el capitán, más las que se ha quedado este otro pirata veterano, más las que se ha quedado este otro más jovenzuelo, más las que se ha quedado el más chiquitín, el total, aquí no hay desapariciones misteriosas ni hay corrupción, a pesar de que sean piratas, son unos piratas muy honrados a la hora de hacer reparto. Si suman lo que se ha quedado cada uno, la suma total me tiene que dar el total de monedas, riquezas y tesoros que había en el cofre para repartir. Eso pasa con la electricidad. Si sumo los voltios que se va a quedar cada resistencia, esa suma me dará los voltios que pone la pila en juego a repartir. ¿Vale? Luego vemos que podemos establecer un cierto paralelismo, y lo que hay que tender es a saber de verdad qué es lo que pasa en un circuito eléctrico. Simplemente la fórmula me la aprendo, una cosa mecánica, bueno, que está bien, ¿no? Está bien memorizar y está bien saber también, pero que se nos puede olvidar mañana. Entonces es más útil el tener un concepto claro realmente de qué es lo que pasa en ese circuito, y como la electricidad parece un ente misterioso, porque no la vemos, se parece todo un poco como del más allá, pues es bueno buscar algún ejemplo con cosas más físicas o más de la vida corriente que nos puedan ayudar a comprender qué es lo que ocurre ahí y hacer las cosas pues razonadamente y con sentido. Vale, pues nada, yo espero que con esto os haya aclarado un poco el concepto, y en un vídeo posterior vamos a ver la forma de hacer cálculos, de hacer cuentas y de obtener unos datos numéricos de tensiones e intensidades en un circuito en serie.